Bueno, sigo con Claudia Gilb, Hugo Besetti, Sergio Bufano. No se imaginan ustedes lo que fue el interregno entre uno y otro cuarto de hora del último. Lo cual significa que, por lo menos para la gente de nuestra edad, esta es todavía una fuerte discusión. No tengo idea de para la gente muy joven, como viene esta mano, creo que es distinto, pero nos implica mucho. A ver, Hugo, te salías de la vaina. Y vos también, Claudia. En principio quería retomar una cosa de la que había planteado Pablo, que es el papel de Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos cumplió un papel, digamos, las políticas del bloqueo cumplieron un papel en realidad, en las condiciones que hicieron perdurar el mito. Y eso sí, quizá es algo que no está presente en esa evaluación que yo recordaba de Castoriadí. Quiero decir, la figura del débil, digamos, que se enfrenta al poderoso, es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Incluso es muy fuerte más allá de la izquierda. Yo conozco gente de todo tipo que no tiene nada que ver con la izquierda y que sin embargo va a decir siempre, pero Fidel fue el que se plantó frente a los Estados Unidos. Entonces, ese elemento, el elemento de esa especie de gen anti-yanqui, anti-imperialista que es tan fuerte en la Argentina, así es. Me parece que le ha dado un plus y explica en gran medida también la supervivencia del mito, porque si no, en fin, aquella gesta inicial de los jóvenes barbudos, bueno, dejó sus marcas. Ahora, después se continuó en esto y en ese sentido yo creo que las políticas de Estados Unidos han tener un enemigo claro, mucho, claro, alinea a la gente detrás. Pero además porque, ustedes Malvinas y todo eso. Porque toca ese núcleo muy fuerte de una identidad latinoamericana. Respecto de lo otro, lo que planteaba Sergio, yo creo que es otro tema, en fin, el tema de libertades versus bienestar social o necesidades básicas satisfechas. En fin, yo no lo pondría en términos de oposición. Digamos, si uno considera mínimamente, es decir, una sociedad que ha alcanzado ciertos niveles de ciudadanía y de conciencia de sus derechos, que probablemente, bueno, en fin, hay siempre sectores que están como fuera de eso, ¿no? Me parece que la gente valora las libertades y valora la posibilidad de luchar por sus derechos, aún en condiciones de dificultad. Y yo no sé si la gente elegiría, ¿no? Bueno, mire, a usted le van a satisfacer sus necesidades básicas, pero eso sí, no va a poder reclamar más nada. Va a tener no va a poder hacer un piquete nunca más. En fin, es una opción que yo no les daría, pero bueno, digo, en todo caso es otra discusión. Discutamos el fracaso de la democracia capitalista liberal, el fracaso del capitalismo, bueno, eso es un tema. Sí, claro. Pero yo no sé si es eso. Yo no sé si es eso lo que ha contribuido a mantener el mito de la Revolución Cubana, ¿no? Me parece que sea el núcleo central. Claudia, sí. Sí, yo quería también retomar un poco lo que decía Sergio, porque a mí me parece que es absolutamente cierto que uno de los problemas con los que nosotros nos confrontamos es que tampoco las democracias liberales han logrado resolver la ecuación entre libertad y justicia social o entre libertad e igualdad. Lejos de ello. Ahora, de todos modos, a mí me parece siempre falaz comparar la situación del habitante de la Villa 1114 con el habitante cubano, entre otras cosas, porque nosotros nunca defendimos en nuestros años mozos, ni nadie defiende a la Revolución Cubana y nadie defiende la conculcación de libertades absolutas en la Revolución Cubana, pensando que los habitantes van a estar un poquito mejor que los de la Villa 1114, e incluso cuando esto puede dejarnos dudas. O sea, aquellos que defendieron la Revolución Cubana y la defienden hoy en día, o nosotros mismos cuando la defendíamos, era en nombre de la realización del bien sobre la tierra y no de estar un poco mejor que en la Villa 1114. Un hospital de niños. Entonces, en ese sentido yo diría, si vamos a comparar situaciones, comparemos la situación en Cuba con aquella democracia liberal que más puede parecernos que satisface el equilibrio entre libertad e igualdad, no sé, eventualmente Canadá, Dinamarca, lo que uno quiera, pero no con la Villa 1114. Perdón. No, dale. Y querría agregar a eso que
incluso si nosotros observamos la situación social en Cuba a partir de la caída de la Unión Soviética, lo que ha sido el periodo especial ha sido de una retracción del bienestar, efectivamente de manera muy igualitaria. También los sectores dirigentes han sufrido problemas de consumo, nunca tanto como los sectores populares, ciertamente, pero ha habido una retracción de todos los índices de bienestar impresionantes, lo cual habla además del fracaso del modelo de desarrollo cubano, que no pudo autosustentarse. Esto, vuelvo a insistir, reconociendo sin ningún tipo de ambigüedad por mi lado la ampliación de la mejora de todos los índices en educación, en salud, en igualdad entre ciudad y campo durante la década del 60, al costo siempre de la concentración absoluta del poder. Última cosita, respecto de los exiliados, yo creo que es un indicador muy interesante, pero hay que tener en cuenta también que de Cuba solo se pueden ir aquellos que tienen dinero, que es imposible salir de Cuba. Y si no, si uno ¿cuántos se tiene ahogaron? dinero? ¿Cuántos se ahogaron intentándolo en Gomones? Yo iba a hacer dos cuestiones. Vos decís Dinamarca, Hace unos años, hasta el 2008, España, habiendo salido de una dictadura como salió, es cierto, rodeada de democracias liberales, era considerada la más equitativa de las sociedades porque había menos diferencia entre los que tenían mucho y los que tenían poco. El gap, la separación era muy chica. Y eso, España, no estamos hablando de Dinamarca ni de Noruega. Esta es una cosa. La cuestión de la salud hoy en Cuba. Hablé con un médico que recorrió Cuba varias veces, y incluso dando clases y demás. Hoy por hoy, en los hospitales, los mejores, solo se atienden los jerarcas. Ha quedado, igual que acá, el hospital de menor calidad para los pobres. No, la diferenciación. La diferenciación hoy, a lo largo de los años, por las escaseces, por lo que quieran, pero se volvió a abrir una brecha fenomenal, y una de las cosas que también lo demuestra es la prostitución de chiquilines muy jóvenes. El turismo de hombres que van a buscar chicas o chicos muy jovencitos es realmente repulsivo. Bueno, perdón. No, a mí no me cabe ninguna duda de eso, de que después de la caída de la Unión Soviética, Cuba, además de su dictadura, bajó todo su nivel de vida en general. De todos modos, creo que yo me baso en datos de UNICEF nada más. Entonces, y bueno, sigue siendo el sistema hospitalario, más allá de las caídas que haya tenido, sigue siendo el mejor de América Latina, según Naciones Unidas. Entonces ahí hay algo que de alguna manera uno tiene que rescatar. ¿Cómo se hace para que en el resto de los países de las democracias liberales se logre eso aún en crisis como las que sufre los cubanos? En cuanto a vivir acá bajo dictadura o bajo libertades, una vez me crucé a una villa a conversar con la gente que vive ahí. Digo, ¿y usted en qué momento vivía mejor? Y con Onganía, me dijo. Es decir, y Onganía era una dictadura, y dura también. Sin embargo, hay mucha gente que ha vivido mucho mejor con dictaduras que con esta democracia liberal. Y esto yo no es un llamado, quiero que quede claro, no es un llamado a la insurrección ni a la... Bueno, sería en el vacío. Exactamente. Es simplemente el llamado de atención en que nosotros, los intelectuales, los periodistas, los que vivimos, la clase media ilustrada, puede criticar a Cuba en todos los niveles y demás. Pero nosotros tenemos que también tomar en cuenta que hay un fracaso de la democracia liberal que hay que resolver de alguna manera, porque si no la historia, no sé, dentro de 50 años puede volver a repetirse. Claro, en todo caso me están desafiando a que el año próximo, ahora déjenme descansar un poquito con programas menos pesados, discutamos qué hacemos con este capitalismo. ¿Cómo lo transformamos en más humano? Porque de este régimen no se sale.
ya se mostró, el capitalismo está y se queda. Ahora, ¿cómo hacemos para que haya una redistribución mejor en nuestra sociedad? No nos vamos a meter con el mundo porque cada uno arrea con lo suyo. Y hoy lo vemos en crisis en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acepto el desafío. En algún momento lo vamos a hacer. ¿Qué falló en el medio? Un medio de 57 años. Porque fue una revolución con otros principios de los que estamos describiendo. ¿Quién quiere...? ¿Qué falló, vos decís, en Cuba? O... En Cuba, claro. En Cuba, digo, de estos principios por los cuales supuestamente se hizo la revolución a la descripción que estamos planteando hoy. Perdona, una cosa. Yo creo que lo que fracasó es el comunismo. Y Cuba era comunista, es decir, todo el comunismo, la Unión Soviética, China fracasó. Todo el comunismo se vino abajo. Y el resultado es que Cuba se mantuvo ahí haciendo frente a todas las dificultades, pero fracasó como proyecto revolucionario y fracasó una idea originaria que era: vamos a construir una sociedad de iguales. Eso se vino abajo. Entonces, ¿no hubo factores endógenos, digamos? No, se partía Yo creo de que una... el comunismo se vino abajo y con él arrasó todo. Precisamente porque no hubo escrúpulos entre los que sostenían que iban a ser el hombre nuevo, como si el hombre nuevo de per se fuera perfecto, o pudiéramos obtener un hombre nuevo y una sociedad nueva perfecta, con herramientas de total irrespeto a la personalidad del otro. Se lo llevaban por delante. El primero que decía: no, escuchen, no me empujen. Pero yo creo que porque ahí, digamos, lo que está en juego es una idea constructivista, claro, de lo social, la idea de que uno puede construir una sociedad a imagen y semejanza de la idea, y esto que vos decís de arrasar con las individualidades para construir el hombre nuevo, era efectivamente la idea que la revolución encarnaba, la idea de que se iba a construir otro tipo de humanidad y que había un grupo de personas que podían encarnar ese proyecto porque sabían a dónde iba. Yo creo que el fracaso del comunismo del que habla Sergio es el fracaso de una idea de sociedad que puede construirse como argamasa y que en todas las revoluciones del siglo XX ha demostrado que a lo que da lugar es a regímenes de dominación total. Incluso con este pensamiento, enseguida te doy, Hugo, de que incluso se atribuye al populismo con razón, de que alguien dice: yo hablo en nombre del pueblo, represento al pueblo, y si hay reglas, leyes o lo que fuera que me impiden hacer lo que quiero en nombre del pueblo, me las llevo por delante. Y acá fue clarito que eso ocurrió, ¿no? Perdón. No, digo, en principio fracasó para nosotros, pero quiero decir, sí, no. para quienes digamos, le dan a esa experiencia el sentido de una construcción antiimperialista, bueno, no fracasó y por eso es que celebran las victorias en el hecho de que siguen allí enfrentados a los Estados Unidos. Incluso se habla de la dignidad, ¿no? Como si la dignidad en ese sentido pudiera sostenerse en esa posición de enfrentamiento. Ahora, por lo tanto, está claro que fracasó políticamente en los sentidos en que acá se dijo y en el sentido de lo que arrastraba allí el fracaso más general, de una concepción del poder del Estado y de la dominación sobre la sociedad, que es el comunismo. Pero además fracasó económicamente, porque pudo sostenerse gracias a una ayuda que duró mientras duró la Unión Soviética. En ese sentido, fracasó mucho más que otros regímenes comunistas en la Europa del Este, que económicamente eran más viables. El modo como se pensó, digamos, el proyecto económico era inviable sin ese apoyo. Por lo tanto, en ese sentido, el fracaso fue un fracaso todavía mayor que el que podría hacerse comparativamente con otros regímenes. Sí, yo creo que, volviendo a la cuestión del fracaso, yo creo que incluso en los parámetros mismos de aquellos que hoy se aferran a intentar sostener
el no fracaso de la Revolución Cubana es difícilmente sostenible como último reducto de la aventura comunista. Una pequeña cuestión nada más respecto de la diferencia, a mi modo de ver, con los populismos. Yo creo que los populismos pueden tener una tendencia a poner la voluntad política por encima de la ley, pero es una tendencia. No, es cierto, y es que, cierto. que hay una diferencia, para mí la diferencia fundamental está en el régimen. Y mientras tanto ellos no puedan encarnar la ley, sino que simplemente tratan de, digamos, correr las fronteras de la ley, la diferencia de régimen está clara, y así lo vemos que los populismos además tienen que resignar el poder cuando pierden según las reglas, por las mismas reglas por las que han ascendido. Yo pensaba en el tema del fracaso, y se me vino inmediatamente la imagen de Raúl Castro, representando obviamente a sí mismo y a Fidel, con Obama, ¿no? Y ya teniendo que empezar a tender los puentes con el enemigo tan odiado y que antes alimentaba la cohesión. Yo no sé si lo vivió como un éxito o como un fracaso. Segunda cuestión, y ya es pregunta, ¿qué va a pasar si Trump sigue con una política de cortar puentes y de cortar incluso los débiles que se hayan establecido? Bueno, ahí no sé qué opinan ustedes. Ahí hay un tema... Pará, déjalo hablar un chiquito a Sergio. Un poquito. Dale. Yo creo que lo peor que podría hacer Trump es volver a la política de Reagan y de toda la derecha republicana. Al contrario, tendría que seguir, si quiere que Cuba se vaya transformando en una democracia y que se acerque al capitalismo, lo que tiene que hacer es incentivar todavía más lo que ya había empezado Obama. Sería un error gravísimo porque nuevamente va a, lo que decíamos recién, siendo el más débil, se va a cohesionar, va a cerrar las fronteras, en fin. Para el pueblo cubano, lo ideal sería que se continuaran con la política de Obama. Vamos a ver qué hace este sujeto que es impredecible, ¿no? Sí, Hugo, damos. Digo, bueno, efectivamente lo peor es que se siga realimentando el mito por el lado de construirlo como una suerte de enemigo poderoso de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso sería lo peor. Ahora, pensando en la transición, en fin, en los cambios que se puedan producir en Cuba, más allá de que obviamente esos cambios dependen mucho de la política que desarrolla los Estados Unidos. El otro fracaso, estrendoso, es el fracaso en la construcción de la propia dirigencia. Quiero decir, me da la impresión de que, incluso en comparación con los otros regímenes, qué sé yo, en la Unión Soviética apareció un Gorbachov, o aparecieron figuras que a mí no me despiertan demasiada simpatía, como el propio Yeltsin o Putin, pero que de cualquier manera eran figuras capaces de construir un liderazgo. En otros casos eso surgió de una oposición que como sea pudo desarrollarse, como el caso polaco con lo que surgió con Walesa. Ahora, uno da la impresión de que la dirigencia cubana es una impresión de afuera, es una dirigencia mediocre, prebendaria, digamos, sostenida en todo caso por la obediencia y el oportunismo, y ahí no se ven, digamos, ¿dónde podría aparecer algún líder de una transición parecida a la que pudo darse en estos otros regímenes? Insisto, la política de Estados Unidos puede contribuir a que justamente esa burocracia mediocre, digamos, pueda persistir sobre la base de apoyarse sobre el mito pasado. Yo tengo una anécdota de una visita en Cuba. Obviamente, cuando salía del hotel, como le pasaba a muchos en aquella época, en los fines de los 80, nos rodeaba un grupito de jóvenes adolescentes que te pedían virome y 5 por 1, que era el cambio por $1, 5 cubanos, cuando en realidad cuando vos entrabas, ibas al oficial, era 1 por 1, ¿no? Pues ya te daban 5 por 1. Y bueno, pedían las cosas que se pedían en ese momento. Y yo lo comenté con una dirigente que había trabajado mucho en tema América Latina y que era una vieja combatiente. Entonces le digo, decime una cosa, estos chicos, ¿qué respuesta les dan ustedes? Porque esto existe.
por mucho que el G2 o como no, G no sé cuánto, que era el servicio de inteligencia, o es el servicio de inteligencia, estuviera vigilando siempre. Ay, dice, viste, y muchos de ellos son hijos de funcionarios, me dice. Claro, ¿cómo se ve que no se fajaron en la sierra? Digo, pero escúchame, fulana, para eso se fajaron ustedes, para que los muchachos vivieran mejor. ¿Qué esperás? ¿Que el reconocimiento sea eterno? Bueno, yo creo que el refugio de los mediocres es ese. Lo que hice es intocable y tienen que admirarme por eso. Y hasta acá llegué. ¿Sí? Y voy a seguir, sí. A mí me parece que de todos modos hay cosas que pueden ser interesantes para pensar dentro del problema que ha tenido el régimen surgido de la Revolución Cubana para generar nuevos liderazgos. Y creo yo que tiene que ver con la existencia de una figura que concentra el poder de manera omnímodo, como era la figura de Fidel Castro, precisamente. Si uno ve en los últimos años, por ejemplo, digamos, cada vez que aparecía alguien que uno podía pensar, podía ser un dirigente susceptible de tomar un lugar importante, fue el último caso sonado, fue el de Carlos Laje y de Pérez Roque, de repente aparecían cortando caña en algún lugar en el interior de Cuba. Ya como mandarlo a Siberia. Entonces, esto se parece mucho más, digo, al periodo, digamos, salvando todas las distancias, del periodo estalinista en la Unión Soviética, sí, claro, que a aquello que pudo dar lugar después a figuras como Gorbachev o Yeltsin. Es decir, no hubo, mientras Fidel Castro estuvo activo, ninguna posibilidad de que se generaran figuras, porque dependía en última instancia de la decisión de Fidel de bajar a esas figuras. Entonces, ¿qué puede pasar hoy? Yo no lo sé, pero a mí me parece que una diferencia que puede introducirse ahora en el sistema político cubano es que ante la ausencia de Fidel y ante la menor capacidad de los otros dirigentes, incluido Raúl, de dictaminar, digamos, quién la fuerza queda del fuera símbolo y quién queda adentro, que pueda generarse, digamos, ciertas reglas burocráticas de ascenso al poder que no estén atadas a la decisión del líder máximo. Claro. Una cosita respecto de Trump nomás. Yo creo que el problema mayor que podría llegar a tener Trump si quiere volver a la política anterior es la mayoría de los cubanos en Estados Unidos que están muy interesados en mantener las relaciones con la isla. Uh-huh. Yo creo que una de las posibilidades es que Cuba siga el derrotero de Vietnam, porque también una vez que murió Ho Chi Minh, murieron la vieja guardia que había hecho la guerra contra Francia y contra Estados Unidos, poco a poco se han ido abriendo los mercados y se está convirtiendo rápidamente en un país capitalista. Es probable que ocurra lo mismo con la muerte de Fidel, ¿no? Que empiece a abrirse al mundo si es que este muchacho Trump les permite eso, ¿no? De hecho, el año pasado, estuvieron conmigo dos grupos de gente que venía de Cuba que se estaban organizando políticamente. En mis charlas, fueron dos grupos, solo pude percibir dos con algún tipo de fibra, por lo menos en ese momento, política capaz de cohesionar y liderar. El resto estaba como muy desunido, y es lógico que así sea, hasta que eso se amalgame, pero yo pienso igual que ustedes que esto se acabó. Ya entró al siglo XXI. La última puertita era Fidel. El último moicano, ¿no? Sí. Si me queda todavía la otra vez leía, ante la muerte de Fidel, terminamos con vos. Dale. Una nota muy interesante de Rafael Rojas, uh-huh, en una publicación extraordinaria que se encuentra en la cultura cubana, donde Rafael sugería algo así como que con la apertura efectivamente a la vietnamita encarnada por Raúl y ahora muerto Fidel, los sectores más fidelistas, o sea, más fieles a la inspiración original de la Revolución Cubana y del desarrollo bajo Fidel, pueden paradójicamente encontrarse con muchos sectores de la oposición en el exilio, como por ejemplo Encuentro, en una oposición común claro, al régimen de Raúl, a la apertura de la vietnamita, lo cual sería realmente una paradoja rara del destino. Así es. Bueno, yo les agradezco a los tres habernos ayudado a pensar. Gran programa.
Muy lindo, muy interesante. Y siempre nos queda algo en el tintero, como de costumbre. Y a ustedes que nos están escuchando, espero que lo hayan disfrutado igual que yo, aun cuando sean cuestiones duras de las que uno habla, pero con esperanza. Terminó con un mensaje de mucha esperanza. Y los veo, no los veo nada. Vamos a estar juntos el domingo próximo. Que terminen muy bien la tarde y sigan en la 11:10, porque el programa que sigue vale la pena.